Buenos días, María. Buenos días. Tenemos una serie de preguntas preparadas para ti. La primera que tenemos, María, ¿nos puedes explicar a qué te refieres cuando hablas de inteligencia espiritual? ¿Qué diferencias hay con otro tipo de inteligencias conocidas, como la que está ahora de moda, como inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia espiritual es una inteligencia que trasciende el marco de lo natural, ¿no? De las emociones, del mundo racional, de las otras inteligencias, ¿no? O sea, entendemos por inteligencia espiritual aquella, en el término de trascendencia filosófico, aquello que sobrepasa lo que es la realidad natural, ¿no? Entonces, la inteligencia espiritual lo que intenta es convivir, hacer su mirada en el mundo a través de de esa mirada trascendente, ¿no? Entonces, esto ha sido una cuestión subjetiva y de creencia o no durante, pues siempre, ¿no? Pero bueno, últimamente en los últimos 2 siglos, pues ha estado muy en tela de juicio de si todo esto era cierto o no, ¿no? No obstante, tenemos la experiencia de todos nuestros ancestros desde las cavernas y de todas las tribus que viven en el Amazonas, ¿no? De aquellas formas primitivas, ¿no? Que en todos vemos la figura del chamán, que es el que va a unir, en cierto modo, el cielo con la tierra, ¿no? Después ya vinieron los sacerdotes, después vinieron las dogmas, ¿no? Pero eso nos ha acompañado toda la existencia. Hoy en día la ciencia apoya ya lo que es la inteligencia espiritual, que te podría tener como dos bases muy importantes. Una, que lo dicen todas las religiones, todos los chamanes de todas partes, la vida después de la muerte, y de ahí han nacido todos los ritos religiosos. Y otra, la existencia de una inteligencia superior que maneja y controla las cosas. Bueno, pues hoy ya la ciencia, con tantas experiencias de muerte clínica, porque la gente pues puede volver, porque las técnicas de reanimación son mucho mejores, bueno, pues hay millones de personas en el planeta que han vuelto después de una experiencia de muerte. Y entonces hay una constante de comportamiento. La constante es que esas personas que vuelven, nadie se quiere meter dentro de su cuerpo. ¿Por qué? Porque la experiencia que han tenido es infinitamente más feliz. Y la otra cuestión es que esas personas, cuando vuelven, han cambiado su psicología y directamente prefieren elegir opciones de bondad, de ayuda al género humano, bueno, siempre en una dirección de generosidad y de devaluación de los dolores de la vida cotidiana. Entonces, tenemos ahí una prueba de que la existencia después de la vida hoy, y ya se está estudiando este fenómeno prácticamente en casi todas las universidades y hospitales del mundo, al menos en Occidente, en toda Europa, Estados Unidos, Canadá, se está estudiando, pero claro, es algo que es muy importante, ¿no? Y los casos, pues son, cada día surgen muchos, ¿no? Con esa misma constante. No quieren volver y vienen diferentes, ¿no? La otra base que se ponía en duda con respecto a al mundo espiritual era si ese Dios existía o no existía. Bueno, pues hoy en día ya con lo que hemos ido desmenuzando el átomo, que hemos ido ya hasta mínimos que hemos encontrado que no hay nada, que en realidad dentro del átomo lo que es materia es apenas nada, que todo es vacío. Lo que es materia sería como una pelota de ping-pong en un estadio de fútbol. O sea, la pelota de ping-pong sería la materia. Todo lo demás es energía, campos electromagnéticos moviéndose, ¿no? Y dentro de la materia los electrones soltando chispitas de luz, ¿no? Cada vez que pasan de un nivel a otro, ¿no? Dentro del átomo. Entonces lo que se ha encontrado es que la base es prácticamente vacío, con pequeños destellos de luz. Entonces, ese vacío, claro que es inteligente, porque ese vacío es el que hace que dentro de ese vacío y dentro de esos frecuencias electromagnéticas, unos se conviertan en árbol, otros en tu ojo, otros en mi voz, otros en una estrella, con una inteligencia impresionante. No tenemos que ver el ADN, cómo está en contacto con todas las células de nuestro cuerpo y sabe exactamente qué es lo que hace cada célula. Entonces, el grado de inteligencia y de perfección es que no podemos controlar nosotros, ¿no? Con lo cual, hoy en día ya la ciencia apoya al menos estas dos tesis, ¿no? Que no sabíamos si había vida detrás de la vida o si era un cuento, y no teníamos tampoco tan claro la idea de Dios, ¿no? Hoy se ha visto que las dos cosas, existe vida detrás de la vida que existe detrás de la vida es más bonita porque las personas, nadie quiere volver. Cuando la contactas, hay un cambio en ti que te diriges hacia la bondad,
te diriges hacia el amor, hacia la luz, y se ha visto que en realidad la materia no es nada, es puro vacío, movido por ondas electromagnéticas, pero sin embargo, en alguna parte de ese vacío está una inteligencia subliminal que no podemos imaginar, que está organizando cada cosa en lo que es. Tu hígado no se equivoca y hace la función del estómago, ni tu intestino, ni tu ojo hace la del oído. Todo está perfectamente organizado con una inteligencia que procura la vida como la vemos, ¿no?, en una extensión infinita, ¿no? Que ves un poquito de tierra entre dos ladrillos y ya aparece un poco de musgo o de hierba, ¿no? Que plantas unos tomates y, bueno, aparece allí, no sé. Entonces, la vida es abundantísima y está perfectamente organizada. Y entonces, esto responde bastante a lo que es la inteligencia espiritual, la capacidad de tratar de interaccionar con estos conceptos científicos y estas energías, ¿no? En nuestro método, además, nos llevamos también trayendo el cielo a la tierra, con lo cual esa capacidad de interacción la trabajamos todo el rato para nuestro beneficio, para generar la armonía en nuestro mundo. La diferencia con la inteligencia emocional, pues es muy clara. La inteligencia emocional pertenece al marco de lo psicológico y entonces está muy bien, es una cuestión fundamentalísima, pero no trasciende, no tiene por qué pensar en algo diferente, ni superior, ni por encima de... O sea, que por encima de nuestro pensamiento normal, ¿no? No obstante, la inteligencia emocional es una base muy importante para la inteligencia espiritual. Porque la inteligencia emocional dice dos cosas, ¿no? Primero, contactar con tu mundo interno y luego reequilibrar ese mundo interno. En la inteligencia espiritual es imprescindible contactar con tu mundo interno, saber qué es lo que tú estás emanando como ideas y como emociones, porque eso te define y define por tanto tu vida y tu forma de hacer las cosas. O sea que eso también lo llevamos unido a la inteligencia emocional. Y luego la forma de adecuar esas emociones pues negativas o tensas que tenemos todos de vez en cuando o muy a menudo, ¿no? Pues se pueden combatir muy bien con nuestro método, ¿no?, de reordenación mental, de armonía para el bienestar, ¿no? Y también con el método de inteligencia espiritual, que es el que vamos a presentar aquí. Muy bien. Segunda pregunta que tenemos, María, ¿cuáles crees que son las claves para lograr una real evolución en conciencia en nuestras vidas? ¿Por dónde empieza una persona que tenga verdaderos y sinceros intereses espirituales? Bueno, pues las claves para una verdadera evolución, desde luego para mí, es la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque el miedo base de todos los miedos es el miedo a la muerte. Cuando tú puedes integrar, no leer o aprender, o sea, integrar en ti, que los miles y millones de personas que se han ido y han vuelto han estado más contentos, que no han querido volver, que efectivamente no se mueren, que siguen existiendo, con su razón, con sus emociones, con el reconocimiento de todo lo que sucede, pero solo que con un grado de honestidad infinitamente superior. Pues si conseguimos integrar esto dentro de nuestro corazón, el miedo a la muerte desaparece. Si el miedo a la muerte desaparece, ha desaparecido la madre de todos los miedos. Además, si tenemos también en cuenta toda esa eternidad y nos hemos ocupado de estudiar un poco, no solamente las cosas occidentales, sino también las orientales, vemos que tenemos unos recorridos que son, pues que se hacen a través de las vidas, ¿no?, para llegar cada vez a ser más plenos, más capaces, más felices, más eficaces, pues todo lo bueno, ¿no? Entonces, eso es la evolución espiritual, comprensión, contacto y, desde luego, me has preguntado requisitos. ¿Por dónde empieza una persona? Bueno, pues por dónde empieza, yo creo que el conocimiento es fundamental. Y después empieza por ser honesta consigo misma. Porque sabemos que un bebé, un niñito de 1 añito y medio, yo qué sé, que hace una faenita en casa, que se come algo que no debía, que ha hecho alguna cosa, se esconde, se sonroja. Ya la presencia del bien está innata en el género humano. Si luego sus padres toleran bien que el niño haya hecho algo que él mismo ha sentido como una transgresión, el niño va encontrando que, bueno, que eso se puede hacer, y se puede hacer esto, y se puede hacer lo otro, y se puede hacer de todo lo que nos dé la gana. Pero si obedece, si sentimos como el niño siente el propio pudor de haber hecho algo negativo, ahí tenemos la señal de ese código. Entonces, ¿cuál es la señal del código? Ser honestos con nosotros mismos,
con nuestra conciencia, que si somos honestos con nosotros mismos y con nuestra conciencia, lo que nos va a demandar esa inteligencia espiritual, ese contacto con la divinidad que todos tenemos, es actuar para el bien de todos, tal y como hace esa inteligencia espiritual con todo lo que existe. Actuar para el bien de todos, con lo cual esas serían las condiciones. Ser honesto consigo mismo, escucharse, eliminar del pensamiento y de todo, que eso lo vamos a hacer muy bien con este método, de una forma muy sencilla, todos esos sesgos negativos, y si se puede adquirir conocimiento, claro, pues es mejor, ¿no? Eso también lo vamos a ver en este curso. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana estar conectado con eso que llamamos alma respecto a lo más cotidiano, nuestros trabajos, nuestra salud, nuestra familia, nuestras relaciones en general? Del libro de las cartas de Cristo he sacado esa idea de poner la psique ego o la psique alma. En realidad somos tres, podríamos decir que somos tres. La parte espiritual, que es el núcleo divino, ¿no? Que es lo que nos mantiene unido a la vida, como el bebé por el cordón umbilical a la placenta de su madre. Cuando esa luz se retira, la vida ya no existe. El alma, que sería como el envoltorio, como el cuerpo que va atravesando la eternidad, buscando las experiencias que necesita para su evolución, y luego la mente racional, egoica, material, que es lo que todo el mundo constatamos aquí, ¿no? Y el cuerpo de la tierra, que es este cuerpo físico. Entonces, el contacto con el alma, en concreto con el alma, lo que nos hace es tener una conciencia de eternidad muy superior, ¿no? A la inmediata. O sea, evita la inmediatez, ¿no? Si luego sabemos, que eso lo hemos aprendido o no, ¿no? Pero bueno, si sabemos que, yo lo tengo clarísimo que sí, porque en uno de mis métodos pues he visto claramente cómo otras reencarnaciones afectan directamente a esta vida, ¿no? Si sabemos que hay otras reencarnaciones, otra que es el alma, es el cuerpo del alma, que va afectando a nuestra vida de este cuerpo y de esta mente, se nos quitan muchísimas cosas. Por ejemplo, la envidia. Sabemos que hoy puedes ser mujer, mañana puedes ser hombre, hoy puedes nacer en un país europeo, mañana puedes nacer en un país africano, porque en cada marco, en cada escenario que elijas, vas a aprender una lección concreta. La que tienes que aprender, la que tu alma necesita y que previamente se ha elegido. Entonces, el contacto con el alma es muy liberador, porque ya no te quitas muchos sesgos, ¿me entiendes? Y además tú te dedicas a tu trabajo. Dices, bueno, ¿yo qué es lo que tengo que aprender de estas situaciones? Vale, pues ese es mi trabajo. Y mi hermano o mi hermana tendrá que aprender otras, y mi cuñado otras, y cada uno lo suyo. Entonces, te permite dirigirte a tu propia motivación, a tu propia verdad, para ver si puedes hacer un trabajo bonito y que esta evolución acaba siempre en felicidad y en plenitud, así es que vale la pena. Y el contacto con el espíritu sería el final del motivo de las reencarnaciones en esta vida, ¿no? En este planeta, que es un planeta de un nivel evolutivo bastante primario, vemos como todavía funcionamos mucho como los animales, ¿no? Bueno, pues tenemos unos trabajos y unos aprendizajes. El final, según nos dicen todas las cartas de Cristo también y todos los mundos orientales, el final de este camino en la Tierra es el contacto y la adecuación, la unión entre tu yo egoico, el material, el que conocemos, ¿no? Y el espíritu. En ese momento que eso se haga, directamente tu conducta, tu comportamiento, tu vivencia es absolutamente distinta de la del ego, y ya acabarías el proceso que el alma está ejecutando en su viaje en este planeta. El proceso de evolución, por supuesto, sigue, pero ya tendrías que pasar a otros niveles superiores de conciencia, y el alma sería ese traje que te transporta a través de la eternidad. Y este cuerpo es este traje que te ayuda a aprender lo que tienes que aprender en esta vida. Este cuerpo y todo lo que tenga que aprender y todo lo que tenga que vivir se acaba cuando tú encuentras el contacto con lo espiritual, con el núcleo espiritual que anima tu alma y que anima tu cuerpo, que en el momento que se retira desaparece todo. Entonces, ese es el motivo de este método, encontrarnos con ese núcleo y acelerar los procesos evolutivos para crear un mundo más feliz para nosotros, para los demás.
Y está mejor. Muy bonito. Siguiente pregunta que tenemos preparada. Sabemos que eres una gran estudiosa, lectora durante toda tu dilatada vida de textos espirituales. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué las cartas de Cristo es un texto que destaca sobre el resto de información que ha llegado a tus manos? ¿Por qué sientes verdad en ese apreciado texto? Siento verdad en ese apreciado texto porque lo he constatado. O sea, cuando empecé a leer el texto yo no me lo creía, dije, bueno, pues un texto más de los millones que he leído, porque es lo que más he leído, literatura espiritual prácticamente, algo, bueno, bastante muy científica, pero pues, sobre todo neurología, física cuántica, pero sobre todo espiritualidad, ¿no? Yo apenas he leído novelas, o sea, siempre he ido a parar allí, ¿no? Y entonces, bueno, en todos los textos que he leído, pues todos me han ayudado, la verdad, pero el ver cómo lo que se promete en las cartas de Cristo se cumple y lo que se cumple es que tu realidad sea más bella, más armónica, más abundante, más saludable, más de todo lo que podemos elegir de bien, libre de zancadillas, libre de movidas, libre, o sea, cómo la luz se va abriendo en anchura y tú vas entrando poco a poco en otro mundo que es distinto de la dificultad que tenías antes, de tener que pensar, de tener que ver, valorar cómo, qué, cuándo. No. Simplemente tú, como dice Jesús en las cartas, se lo pones en manos del Padre y Él abre los cauces moviendo las casualidades, moviendo la dirección de pensamiento de las personas para que se cree una realidad adecuada. Y además, no solo para el que lo pide, sino para los que intervienen en la realidad. Entonces, las cartas es el único libro que yo he visto que tiene el poder de conectarnos con ese núcleo divino y de empezar a crear el cielo en la tierra, ¿no? Jesús cuando vino nos dijo, ¿no?, que el cielo estaba en nuestro interior. Y dicen las cartas que, claro, no pudimos entenderlo, ¿no? Ahora viene a explicar cómo no solamente el cielo está en nuestro interior, sino que además podemos trasladar ese interior del cielo a nuestro exterior. Y esto claro, lo estoy comprobando, no es de hace 2 días, lo llevo comprobando ya pues igual hace 1 año y medio o 2. Otras personas de mi entorno también lo están comprobando. Y entonces, bueno, este libro está pasado por Estados Unidos, por Canadá, por todo el mundo occidental. Y supongo que así como yo, pues hay millones de personas que están comprobando este hecho. Y entonces me parece a mí que no se le puede, o sea, hay que escuchar esto, ¿no? Jesús dice que así como vino hace 2000 años a traer pues un movimiento impresionante, ¿no? Pues ahora que esas cartas volverán a ser otro movimiento impresionante, dice él, para otros 2000 años. Entonces, la motivación es que es real, que es verdad. Y en las cartas, bueno, no sé, ¿te interesa saber? Sí, me interesa saber cuál es el contenido, así a grosso modo, de las cartas. ¿Qué nos cuentan las cartas de Cristo? Bueno, pues a mí lo que tiene más a destacar es lo que lo repite a lo largo de las 280 o 230 páginas, no sé cuántas tiene, lo repite constantemente, es que todo, que tengamos un mal rollo, que tengamos una tristeza, que tengamos un problema de índole económico, emocional, social, personal, de dificultad de cualquier tipo, todo se lo pongamos en manos del Padre, para que Él ejecute pues, la obra necesaria para crear la armonía. Él dice que todos los milagros que hizo cuando estuvo vivo, ¿no?, que no los hizo Él, que lo que Él hacía era poner en manos del Padre, ¿no?, y que era el Padre quien en realidad ejecutó todo. Entonces, las cartas nos dicen, hay 2 requisitos. Primero, poner cualquier dificultad en manos del Padre y dejarle vía libre que nuestro pensamiento, que es creador, puesto que parte de la energía creativa divina, no interfiera en lo que el Padre va a hacer para ti y para nosotros. Y después, la otra condición que pone Jesús es que el ego, todas aquellas premisas de sí, pero ya se cumplirá, pero ya no sé qué, o juicios, ¿no? Esta tía es tonta, este no sé qué. Todo esto vayamos borrándolo porque estos son entaponamientos autocreados de esta reencarnación de otros, porque ya vemos como los niños
vienen con su impronta y lo vemos inmediatamente, ya cuando van al parvulario ya se ve la personalidad de cada uno, o sea, incluso en la cuna, cuando has tenido más de un hijo, ves que son personalidades diferentes, entonces traemos un bagaje, todo ese bagaje es el alma, ¿no? Con sus contenidos y sus conocimientos, y que tiene maravillas de luz y también entorpecimientos que necesitamos aprender. Entonces, eliminar todos esos entorpecimientos. Es como te puedes imaginar, por ejemplo, que la luz del espíritu que todos llevamos fuera un faro, ¿no? Y tú fueras el barquito, tu ego, tu materia fuera un barquito. Entonces, que si hay muchas nubes, el barco no va a ver el faro. No, si hay mucha niebla, si hay las nubes muy densas, no va a ver y puede perderse. Pero si se despejan las nubes, que son todas esas porquerías que llevamos, que no nos hacen bien ni a nosotros, ni a la vida, ni a los que se relacionan con nosotros, vemos la luz del faro y podemos orientarnos perfectamente. Pues es lo mismo. Nuestra tarea es eliminar tanta porquería como podamos, desatascar todos los tapones que tenemos creados para que esa luz espiritual pueda llegar a nuestra vida y pueda funcionar libremente. Entonces, las cartas de Cristo nos dicen estas dos condiciones. Muy bien. ¿Y tu método cómo integra las cartas de Cristo pues en la aplicación práctica del método? Pues mira, yo las cartas de Cristo cuando las leí empecé a comprobar que realmente funcionaban, que igual era 4 años, pero ya hace 2 que ya están, ya lo veo, vamos, que es que yo ya no pienso nada, no hago nada más que ponerlo todo en manos del Padre y ya, oye, eso va todo bien. Entonces, pues claro, yo se lo enseñaba a mucha gente. Las cartas de Cristo son fenomenales, cómpratelo, no sé qué y tal cual. Bueno, cómpratelo no porque son gratuitas, están en internet gratuitas y también en nuestra web están gratuitas. Y además sin autor, o sea, no hay nadie que quiera llevarse ahí nada, ¿no? Entonces vi que, claro, que mucha gente decía, sí, yo ya le pido, pero a mí, o sea, conmigo no está. Entonces, bueno, yo decía, no, eso no es cierto porque está para todo, está para una pulga, está para un árbol, está para una estrella, está para una flor, está para todo, solo que los humanos tenemos capacidad creativa a través de nuestro ego y somos los que estamos entorpeciendo que el proceso no sea la abundancia, la armonía, la belleza que vemos en todo el resto de la naturaleza, ¿no? Es nuestra creatividad misma la que está creando condiciones que, pues bueno, imagina tú, en las cartas de Cristo dice que incluso los países que pasan hambre dejarían de pasarlo si simplemente cambiasen su condicionante mental. Tú imagínate, es una barbaridad, eso es muy bárbaro. Entonces, y yo desde luego puedo decir que es así y otras personas que conozco también, ¿eh? Entonces no es una tontería, ¿vale? Entonces lo que yo entendí, sí, claro, yo había, bueno, pues mi trayectoria ha sido sobre todo un desarrollo de la creatividad y entonces mi tercer método de propiedad intelectual científica internacional es un método que está extraído de la vida cotidiana y lo que hace es anular los pensamientos, devaluar, romper los pensamientos que no nos gustan, que nos hacen daño, que precisamente van a entorpecer este funcionamiento, ¿no? Entonces, este método pues parte de la observación, ¿no? Yo cuando era niña pues me mordía las uñas cuando estaba tensa, como me enfadaban, pues dejé de morderme las uñas y entonces empecé a apretar las uñas contra la mano. Esto, como ya mi madre no se enteraba, pues yo podía hacer así y cuando había cualquier momento de tensión ya apretaba las uñas contra la mano y pues vi que eso me calmaba. Luego cuando empecé a hacer meditación, pues empecé, bueno, claro, las oleadas de montones de cosas infantiles y adolescentes que habían sido bastante duras, aparecían en la meditación y me tenía que levantar, no inquieta. Entonces, hasta que un día me acordé lo de apretar las uñas y empecé a hacer como para meditar, me ponía así los dedos, empecé a apretar las uñas en las puntitas del dedo, en no sé qué, no sé cuántos, sin que se notase demasiado, ¿no? Porque claro, había que estar quieto. Pero asimismo yo veía cómo se devaluaban las intensidades emocionales y cómo yo podía retomar pues la repetición del mantra o lo que estuviese haciendo, ¿no? Después, claro, ya vi, cuando fui mamá, que cuando mi hija o mi hijo lloraban, ¿no? Pues yo les decía, mira, qué perrito pasa por ahí y tal, ¿no? Y así los niños cambiaban el chip y ya, pues ya está, como los niños viven en el presente, pues automáticamente se ponían a pensar y a disfrutar de lo que estaban viendo, ¿no? Pero eso lo hacemos todos porque estás enfadado, igual te vas a la cocina, te coges una cerveza, te coges otro chocolate, te pones la televisión, si estás muy cabreado igual agarras, te vas a la calle y dices, me compro una blusa,
o ahora quedo con alguien, o no sé qué. Bueno, que todos tenemos millones de herramientas que hemos desarrollado a lo largo de toda la historia, ¿no? De cómo evadirnos cuando la mente nos está llevando a estados no deseables, ¿no? Entonces luego ya esto lo he empleado en mi trabajo durante 37 años, ¿no? En lo que con pelotitas y con palos y con otras herramientas así similares, pues lo que hacemos es romper los circuitos donde está, que es mi primer método que se llama reordenación de la postura y conciencia corporal, también una propiedad intelectual científica internacional, y entonces lo que hacemos es romper el aprendizaje que hay en el cerebro insertado de contracción permanente, que es lo que es una postura errónea, una contracción permanente del trapecio izquierdo, del glúteo, de no sé qué, ¿no? Entonces, mediante concentración y relajación conseguimos romper ese aprendizaje y después aprendemos, también dentro del mismo modo, ¿no? Pues por relajación y por concentración, el nuevo mapa, hasta que finalmente el cerebro va cambiando el mapa antiguo, que igual tiene, pues yo que sé, cualquier tipo de deformación, y la persona se va viendo en el espejo, pues poco a poco, cómo va mejorando sin hacer nada. Entonces lo que hacemos es romper los aprendizajes antiguos y crear aprendizajes nuevos más plenos, ¿no? Entonces yo el método de postura lo que he visto es que conforme vamos acercándonos a la naturalidad del diseño natural, los dolores desaparecen y la persona recobra la salud y, bueno, a nivel del sistema locomotor, ¿no? Pero bueno, que lo natural está bien diseñado, lo de base está bien diseñado. Son todas esas contracciones que nos hacemos las que nos están jorobando. Después, con mi segundo método, que es Audio Memory, también una propiedad intelectual científica internacional, pues vi que podíamos mapear muy bien mapas mentales que por repetición y por concentración, otra vez, como hace todo el cerebro, eran capaces de crear, pues, por ejemplo, las formas de hablar las nuevas lenguas, o también cómo escribir con la mano izquierda, es decir, muchísimas cosas, ¿no? Entonces vi que tenía dos métodos previos, antes de este, que podían perfectamente ayudarme en la creación de este método. Y así lo hicimos. Entonces, mediante micro ejercicios físicos y en silencio y en cualquier momento que estés por la calle, que estés en cualquier lado, puedes ir rompiendo esos aprendizajes que tú mismo has creado por repetición, ¿no? En los que a lo mejor estás ahí pensando, pues mi suegra que petarda, o mi hijo, o mi hija, o yo qué sé qué. Todo eso es pura caca en nuestra mente. Entonces, eso tú, si vas siendo consciente, lo vas rompiendo, pues simplemente haciendo así o así, y ahí vas aprendiendo cuatro cosas, y todo eso se devalúa, y se devalúa, y se devalúa, y vas viendo cómo es muy eficaz. Después hacemos un mapeo en el que creamos una respuesta más correcta. Entonces, este método lo que hace es, que lo que dice Jesús, todos esos pensamientos negativos que van contra la vida, teniendo en cuenta que el pensamiento son también campos electromagnéticos, lo mismo que la materia, o sea que si tú piensas mal para ti o para otros, eso va a llegar al objeto diana. Si tú estás pensando mal contra la monja que te cuidó cuando eres niño, eso va a llegar al objeto diana si es muy intenso el pensamiento y muy repetitivo, haciéndole daño. Entonces, que todos esos pensamientos que tenemos de negatividad, de dolor, de autocompasión, de miedo, de vergüenza, de cabreo, de odio, de rabia, de todas las cosas que podemos tener, eso es lo que impide que la luz divina pase a nuestra vida, haciendo funcionar nuestra vida, pues como vemos que hace funcionar todo el universo, ¿no? De una forma perfecta, organizada, bella, armónica, abundantísima, ¿no? Y plena de salud, ¿no? Entonces, con este método mío, lo que hacemos es desentaponar, quitar las nubes del barquito, ¿no? Deshacer todos esos pensamientos autocreados, ¿no? Y luego lo que hacemos es mapear otros pensamientos más correctos, más cercanos a lo que debiera ser la energía divina, al principio. Después ya no, después ya solamente tienes que romper esos pensamientos negativos con cualquier input corporal y poner en manos del Padre, pero si al principio, que es por el motivo porque yo creo que la gente no se ha hecho tan cercana a las cartas, es porque no han hecho esa depuración que es muy sencilla de hacer. Los que planteas hacer una depuración, los que tienes contenidos terribles, pues igual tienes que ir al psicólogo, oye. Pero la gente normal, pues bueno, pues no tiene tanta carga, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay personas que tienen que ir al psicólogo, tienen que ir, ¿qué vas a hacer, no? Pero bueno, esto es una ayuda para personas sanas, para personas normales, que van a trabajar, que tienen su familia, que se hablan de todo y que tienen un interés espiritual. Con lo cual ya toda la energía divina va a estar a su favor también. Entonces eso, muy importante. Muy importante.
María, ya nos has hablado un poco, pero ¿quieres añadir algo más de tu trayectoria personal o laboral para llegar a todas estas conclusiones que nos presentas? Pues sí, yo tuve una experiencia de muerte clínica que fue lo que me cambió diametralmente la realidad. Entonces lo tuve de muy jovencita, pues tenía 14 años o 15, 16, no sé por ahí, muy niña. Entonces allí comprendí que lo que parecía verdad, que era este cuerpo y que era este funcionamiento, era en realidad mentira, que esto era pasajero y que lo que parecía que tenía que ser así la vida, no lo era simplemente una distorsión, ¿no? Entonces yo entendí que mi verdad, cuando yo estuve muerta, fallecida, yo iba por todos los sitios, pasaba de un lado a otro, ¿no? Por las paredes, porque no hay límite material, ¿no? Y entraba en las mentes de otras personas, sabía lo que estaban pensando y yo me sentí que esa era yo. Y cuando veía mi cuerpo como le estaban haciendo el masaje cardíaco, pues yo no me reconocía como mi cuerpo. Veía que a esa pobre chica le estaban haciendo, vamos, una faena colosal. Entonces, yo nunca, cuando estuve en el otro lado, me identifiqué con mi cuerpo para nada, ¿no? Y sí me identifiqué con quién era yo, que era pues un agente luminoso volando, ¿no? Libremente. Bueno, pues este fue el pasaje más bonito de mi vida. Entonces, cuando volví, porque me obligaron a volver, claro, como nos pasa a todos los que hemos salido, nos obligan a volver, pues entonces, claro, mi vida cambió muchísimo, ¿no? Entonces ya no me servía nada, no quería seguir viviendo, yo quería irme de nuevo para allá. Y algo surgió en mí y dije, bueno, pues yo tengo que hacer algo para que este mundo sea más bonito. Porque el que era bonito era el otro, claro. Como para entrar en el cuerpo me di cuenta que los músculos eran algo absolutamente pesado, que abrir un párpado costaba más que irme hasta donde estaban mis primas y mis tías y todo el mundo y volver, o sea, que era muy pesado el mundo material. Y como encima yo ya tenía la intuición de que no me gustaban mis piernas y empecé a corregirme la forma de las piernas antes de la experiencia de muerte clínica, pues me pareció que el mundo del sistema locomotor podría ser un mundo bien. Bueno, y empecé a estudiar algo por ahí, pero no llegué a grandes cosas. También traje una clínica de trauma, pero tampoco no hice grandes cosas allí. Pero bueno, mi búsqueda era qué había pasado, quién me podía ayudar en ese contenido. Claro, lo que me decían aquí, pues era, yo quería ser misionera y lo que me decía el sacerdote que me llevaba era que eso tenía que ir al psiquiátrico, ¿no? Que tenía que ir al psiquiatra. Mi madre también, que tenía que ir al psiquiatra. Entonces, claro, iba los domingos a tocar la guitarra al psiquiátrico y sabía lo que pasaba en psiquiatría en aquella época, que eran las descargas eléctricas incluso, o sea, era terrible, ¿no? Entonces, lo que hice fue callarme y punto pelota, ¿no? Y cuando pude, pues empecé a estudiar, pues, profesora de yoga, el encuentro con el Bhagavad Gita, que es la Biblia yogi, me pareció absolutamente liberador y fascinante y me ayudó muchísimo a reconciliarme con mi vida y todo, ¿no? Pero era mala profesora de yoga, muy mala, porque era una tartaja así, muy nerviosa. Entonces luego hice pues un curso de una formación de Tai Chi y me gustó muchísimo. Luego hice otra formación de Qigong que también me gustó muchísimo, pero en una sesión de estas que estaban en Qigong, que se cascan, puede llegar a cascarse las rodillas, una de las alumnas hizo una sesión que era de Messiers, ¿no? de la formación de Messiers. Y a mí aquello me pareció que era verdad porque lo que estaba proponiendo a la persona que estaba dañada era lo que yo había hecho de niña delante del espejo. Así es que busqué la formación de Messiers. También hice osteopatía, drenaje linfático, en fin, un montón de cosas. Y cuando empecé con Messiers, pues bueno, yo ahí empecé a ver que efectivamente ese mundo me parecía más para mí que los demás. Si bien yo me había sanado la mente, sobre todo con los 3 años de profesora de yoga, porque estudié mucho el Bhagavad Gita, pero también los Upanishads, un montón de textos sagrados hindús que la verdad me abrieron un campo de visión infinitamente mayor, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a hacer meditación, por supuesto, pues de todas formas, ¿no? Pues hinduista, budista, sufi, yo qué sé, todo lo que había, ¿no? Y finalmente, bueno, pues una vez fui a Fátima y, bueno, le volví los ojos a la Virgen. Porque yo con la Virgen había estado enemistada, no, pero bueno, lejana, ¿no? En el colegio sí, pero luego ya no. Porque me habían fascinado todos estos mundos orientales, ¿no? Y además habían aclarado mucho qué es lo que me había pasado, ¿no? Y cuando contacté con la Virgen, bueno, pues mi vida cambió completamente ya a mucho mejor,
Y de allí vino Jesús y de Jesús vinieron las cartas, ¿no? Entonces esa ha sido mi trayectoria de búsqueda espiritual. La trayectoria laboral, bueno, pues ha sido esa intención, que es que yo decía, yo quiero irme al otro lado, pero no de manos vacías. Yo pensaba para mí, me tengo que ir a una cesta llena de frutos y de flores para entregar en el otro lado. Entonces, bueno, pues ha sido una búsqueda siempre con la intención de cómo podía resolver las cosas que aparecían entre mis clientes para que el dolor se parase en sus vidas. Esa ha sido una trayectoria siempre y he hecho muchas búsquedas. Bueno, pues eso, pues he hecho constituir un método que es la reordenación de la postura, que pues trabajamos con 90 entrenamientos, en fin, bueno, pues 37 años porque aún sigo creando cosas en ese método. Después pensé que si el cuerpo era capaz de aprender las formas corporales con el desafío de la fuerza de la gravedad y todo, más fácil, mucho más le tenía que resultar aprender cualquier otra cosa. Y empecé a hacer pruebas durante varios años, creo que fueron 9 también, los fines de semana, fiestas, ¿no? Luego ya vi que era mejor hacer con inglés o con euskera, o francés o italiano, bueno, porque eso se podía cuantificar. Y así llegué a las conclusiones de la propiedad intelectual de el audio of memory. De esos dos nació este otro método. Y entre medios, pues ha habido muchos otros métodos salpicados, ¿no? Muchos otros métodos, por ejemplo, hice un método ahí muy bueno para la crianza, pero que finalmente pues no pude atenderlo. También un método para la corrección de las escoliosis, ¿no? Que también tenemos muy buenos resultados. Después también un método que es Pregúntale a tu cuerpo, en el cual cuando hay alguna enfermedad o alguna tensión que la persona no puede resolver, pues ponemos la mano encima del cuerpo y vamos haciendo un recorrido. A veces con poner la mano una vez vale para que se haga ya la imagen que corresponde a esa evidencia. Entonces hay que hacer unos recorridos específicos por el cuerpo y ahí es donde yo he constatado que desde luego tenemos otras vidas y que son otras vidas las que aparecen sobre todo si son cosas muy graves como cánceres muy potentes y todo, casi siempre el arranque viene de otras reencarnaciones, ¿no? Y luego también he visto que el niño, o sea, desde el primer momento del embarazo es tan grande como su mamá. Es enorme. Tenemos la idea de que el niño es pequeñito. No, es de la misma categoría que la mamá y el papá. Es un ser espiritual que viene a esa mamá y a ese papá justo con ese contenido que ellos traen para aprender lo que tiene que aprender. Y eso lo he constatado constantemente. O sea, que nuestra vida y nuestros aprendizajes traspasan lo que es la vida puramente, aquellos que son muy potentes, desde luego lo traspasan, y que que el bebé no es bebé, que es un ser humano de la misma categoría que el padre o la madre, y que como ser humano está viviendo en su espacio de alma todavía, tiene las capacidades nuestras de pensar, de sentir, de evaluar, de decidir, en fin, de muchísimas cosas. Entonces, a veces un aborto, pues es que ese momento no sería para el niño, el papá o la mamá no estaban a lo mejor cumpliendo las condiciones que el niño necesitaba para ese proceso de evolución. No que sean malos los padres, ¿verdad? Simplemente no cumplían esas condiciones o miles de cosas puede pasar, ¿eh? Entonces, no son pequeñitos. Están en un cartucho pequeñito, pero en realidad son almas con la misma categoría que el padre y la madre. Y por eso es tan importante encauzarlos bien, porque el alma, claro, se encarna aquí, pero hay que enseñarles bien aquí, porque la categoría es la misma. Y Nekane, ¿todas las personas estamos capacitados para iniciarnos en el camino espiritual? ¿O crees que hay que tener algún requisito previo o condición previa para iniciarnos en este camino? Yo creo que las personas no es que estemos capacitadas de verdad, sino que ya somos seres espirituales cuando nacemos. Lo que pasa es que luego están todos los condicionamientos que nos vamos poniendo que están como creando una estructura que es el ego, ¿no? Que es el defensor de nuestra vida, de nuestra individualidad, pero que está lleno de cosas maravillosas. En la página web también tenéis un libro también gratis, ¿no? En el cual se ven las formas corporales y su relación con las formas de pensamiento, las formas de la cara y su relación con el pensamiento, en fin, ¿no? Toda esa estructura que creamos es el ego, ¿no? Pero la bondad innata, que es la conexión con la divinidad, la tenemos todos, porque si no, no podíamos vivir. Es que no hay otra cosa más que la conexión con la divinidad. Eso es lo que te da la vida a ti y a una cereza. Tú no puedes inventar la vida, ni la puedes mantener un segundo más de lo que quieras. No es tuya. O sea, no te pertenece, es de toda esa.
inmensidad que maneja este universo, los multiversos, somos pertenecientes a eso. Entonces ya está de forma innata, con lo cual, ¿qué requisito había que cumplir? Pues la honestidad consigo misma, atender a la propia verdad, sin tapujos, sin disimulos, sin sí, pero luego, pero tal, sí, pero ya, pero tal, todo eso es pura porquería, ¿vale? Entonces lo que sea verdad, aquella es tu dirección correcta. Y lo que no sea verdad que te estés extrapolando es lo que va a crear tu disfunción, porque te estás apartando de tu semilla, de aquello para lo que has venido a vivir. Y si no haces lo que has venido a vivir, normalmente al alma no le interesa la vida y te va enfermando, porque no le interesa. El alma se encarna, como te he dicho, cuando estás fuera todo el mundo está más feliz, te metes en este corsé, que es un corsé duro, pesado, maloliente, yo qué sé, o sea, que le cuesta al alma estar allí, no va a estar para tonterías. A las almas jóvenes pues tienen como un interés más de la vida, ¿no? Pues les gusta mucho salir, les gusta mucho pues todo lo que es extrovertido, ¿no? Conforme el alma va evolucionando, va soltando todos esos intereses y le va apeteciendo más un camino de introversión, un camino de silencio, un camino de compromiso, ¿no? Con el bien propio y ajeno, ¿no? Todas son señales de un alma más vieja que no es mejor ni peor. Es como un niño de 2 años o un viejo de 80. ¿Quién es mejor o peor? Pues ninguno de los dos iguales. Pero solo que las almas más jóvenes tienen pues unos caminos de trayectorias más intensas, más divertidas, más hacia afuera, más no sé qué, pero no significa que tengan más disfrute. Porque las almas más viejas tienen otros intereses que les llenan de felicidad de una forma mucho más sin ningún condicionante, ¿no? Y eso está en todos. Entonces, ¿necesidad que hace falta? Yo creo que el conocimiento viene muy bien, pero está innato ya en nosotros. Entonces, autenticidad, verdad, no permitirse el trapicheo con nuestros pensamientos, ver dónde tú vibras, porque puedes vibrar en miles de sitios y todo será verdad. O sea, que una persona necesite ponerse 5 rayas de coca cada fin de semana es verdad para ella. Tiene que escaparse de su mundo interior y no puede hacer otra cosa a lo mejor. Que otra persona se dedique a, yo que sé, a una función totalmente benéfica, es también verdad para ella. Entonces, el momento que tú estés en tu verdad, estás bien, estás sustentado por ese mundo espiritual, estás sostenido, las cosas te van a ir bien. Desde el momento que tú te estés trapicheando tu propia verdad para un egoísmo que luego te das cuenta que no vale para nada, pues estás entorpeciendo, creando las nubes entre la luz y tú. Entonces, las necesidades ya están. O sea, los requisitos ya están. Ahora, el conocimiento encuentro que es también interesante, ¿eh? Y luego, las cartas de Cristo son maravillosas, yo creo que es lo mejor que he visto, y también nos hablan de otras vidas y tal, ¿eh? O sea, que esto en Occidente choca un poco, pero, sin embargo, yo en mi trabajo lo he visto y lo he constatado. Y podría contar ahora mismo 50 experiencias, de eso se constató en mi trabajo, de que otras vidas afectan directamente a esta vida y que es el alma que va en su bagaje, ¿no?, de búsqueda hasta encontrar la divinidad. Justo eso, Nekane, quería preguntarte para finalizar. ¿Qué nos puedes decir a las personas que hemos sentido inicialmente cierto rechazo a la palabra de Cristo porque lo hemos asociado a viejos y trasnochados dogmas religiosos? Bueno, pues yo también lo tenía. Entonces, es normal. O sea, pues en las cartas Jesús ya dice que sus apóstoles mismos reconfiguraron su mensaje para ser aceptados por los judíos, para poder meter el mensaje dentro de más gentes y para salvarse de lo que les esperaba, ¿no? Que si no iba a ser pues el mismo camino que Jesús. Entonces, ya los mismos apóstoles distorsionaron el mensaje, ¿no? Después la distorsión pues ha ido, yo qué sé, hasta límites insospechados, ¿no? La Iglesia pues ha tenido que pedir perdón por muchas cosas, ¿no? Ha habido épocas absolutamente atroces, se ha unido al poder y la Iglesia con el miedo al más allá y el poder con el miedo al más acá, entre los dos han manejado la vida de los humanos encarcelados, pero claro, ese ha sido el proceso de evolución. A la Iglesia se le puede traer la ventaja, bueno, la consideración de que ha traído la idea de Jesús hasta aquí. Por lo menos eso lo ha hecho, ¿no? Y que ellos también, la Iglesia, está intentando adecuarse a los mundos actuales y soltar los paradigmas antiguos que pues, hoy en día no sirven. Entonces ese rechazo lo encuentro normal. Pero, sin embargo, pues si miras Occidente,
Para Similas Oriente resulta que Jesús también es una figura considerada. Y por algo será que una persona 2000 años después sigue siendo considerada, sigue teniendo sus adeptos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en la misa, ¿no? En el momento de la comunión, en el momento de la consagración, puedes sentir una presencia muy dilatada y muy potente, que no creo que todo el mundo la sienta, pero algunas personas sí, ¿no? De que algo superior está allí en ese instante, ¿no? Entonces supongo que ha sido la consolidación de miles de personas que han sentido que algo superior está allí en ese instante, lo que ha hecho que esto se mantenga. Porque los sacerdotes, pues ha habido de todo. Ha habido sacerdotes majos, menos majos, buenos, malos, malísimos, pues son seres humanos, ¿vale? Pero el hecho de que esto no se haya podido mandar a tomar viento, que bueno, se ha intentado de todas las formas posibles, es porque hay un seguimiento, un encadenamiento de personas que han vivido como verdad que este Jesús existía o esta María existía y que estaba obrando en sus vidas, ¿no? Ahora con las cartas ya vemos, ¿no? ¿Cuál es la forma de que obren en tus vidas o no? Entonces, ese rechazo es normal. Ha habido mucho abuso. La misma Iglesia está pidiendo perdón. Pero he aquí que Jesús aparece diciendo que nos prometió la segunda venida, que su campo energético es tan potente que no puede reducirse a un cuerpo y que por tanto elige esta forma de las cartas para ayudarnos. Y nos dice que con las cartas nos lleva de la mano si nosotros queremos hasta la consecución de ese fin. Y desde luego las cartas, si tú te has hecho el trabajo de limpieza del ego un poco, o cuanto más mejor, pues sí que notas que nada más lees 3 líneas y ya te colocas en otro punto. O sea, la presencia de Jesús está allí. Pero es lo que decía del faro antes, o de yo qué sé, ¿no? O sea, si estás lleno de taponamientos, pues no ves nada. Luego, claro, las fuerzas del mal, que por supuesto también existen y que han dominado el planeta, pues yo creo que casi siempre, porque cuando una persona está solamente en el ego, pues tiene mucho miedo. El ego es muy pequeñito para todas las fuerzas que hay, ¿no? Entonces el ego es muy miedoso y reacciona con agresividad generalmente, bueno, escapándose o tal, ¿no? Pero las fuerzas del mal, que también existen, odian profundamente la palabra de Jesús. O sea, odian, con lo más malo de lo malo, la palabra de Jesús es lo que les hace huir de esa persona o de lo que sea, ¿no? Entonces, las fuerzas del mal odian la palabra de Jesús, odian tanto más la palabra de María. Lo intelectual ha dicho, no hombre, no, que eso no es nada, que todo eso no vale para nada, que todo eso son cosas para gente de mente corta, pero hoy la ciencia está demostrando otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en los inicios de una revolución científica que aunque ahora están parados, sobre todo los de la física cuántica, porque cuando han visto que todo era vacío, ya no saben por dónde tirar. La siguiente forma es decir, vacío pero inteligente. Y este inteligente, ¿quién lo está montando? Claro, pues está montando un ente superior, no solamente en este planeta o en mi cuerpo, sino en todo lo que existe, ¿no? Un día llegarán a esa, se quedarán del guindo y se unirá por fin la espiritualidad con la ciencia. Y aquel día podremos empezar a hacer cosas. Por el momento, stand-by y los egos, los orgullos tienen que empezar a ceder para tener la humildad de decir, bueno, hay algo superior que nos ha estado acompañando toda la existencia, Jesús 2000 años, pero antes también otros muchos, ¿no? Y, bueno, pues saber que somos muy poco, que no tenemos garantizada ni la próxima respiración. A partir de allí, ¿qué quieres? Entonces, pues sí, la Iglesia ha tenido mucha gente negativa en contra, es verdad que han abusado, es verdad también que han traído la palabra de Jesús y la imagen de Jesús, es verdad que han hecho un rito, que fue el de la última cena, que se le puede sentir a Jesús, que yo creo que es la secuencia continuada en los 2000 años de personas que han ido sintiendo esa presencia, que han ido rezando, que han ido siendo ayudados por esa energía superior, lo que ha permitido que llegue hasta nuestros días, ¿no? Entonces, bueno, la palabra de Jesús irrita tanto a los muy malos como a mucha gente crítica, honesta, muy buena, que ha visto lo que ha hecho la Iglesia y dice, no majos. Pero bueno, yo creo que interesa superar esos hándicaps y saber que Jesús vuelve
con la promesa de traer el cielo a nuestra tierra. Y que yo garantizo que en mi vida lo es. Y en otras vidas de otras personas también. Y que, bueno, mi propósito con este método es facilitar este hecho. Muy bien, María, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien, Hasta pronto. pues encantada. Se te han olvidado las preguntas de Nicky.